Hoy, en 678, hijos apropiados durante la dictadura. La desesperación de Clarín por cubrirse no lo deja bien parado. ¿Qué fue lo que pasó del 2009 en adelante? Se quiso, ahora hay una cautelar que lo impide, mudar el banco del Hospital Durán, o sea, del área municipal, al área nacional, para que dependiera directamente del Ejecutivo. En el medio de todo esto estuvo el caso de los chicos Herrera Noble, que se demostró absolutamente que no son hijos de desaparecidos. Se demostró con 99% que era mentira. Seguir estirando algo que ya está dicho. O sea, ahí hay una cosa que se terminó. Por ejemplo, en el caso Noble Herrera, se determinó con un 99% de exactitud que ni Felipe ni Marcela Noble Herrera son hijos de desaparecidos. En el caso de los Noble Herrera ya dio que no son hijos de desaparecidos, ya está. Vamos a charlar con el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Lino Barañao. Nos dieron con las familias que actualmente están en el banco, digamos. Hay punto que aclarar que es un principio en ciencia que dice que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, es decir, lo que no hay es ninguna parentesco con las familias que han aportado hasta el momento sus muestras al banco. Tweets de Horacio Pietragala, nieto restituido y diputado nacional. Está bueno recordar siempre el caso de Martín Amarilla. Vino a Abuelas, se analizó en el banco genético de datos, sus resultados no dieron compatibilidad con ninguna familia. Meses después, a través de una declaración que realiza en juicio de lesa humanidad, se sabe por primera vez que la familia Amarilla Molfino tenía un nieto secuestrado. Ingresa esos datos al banco, se analizan con todos los jóvenes que se analizaron, y eureka. Martín Amarilla recupera su identidad. ¿Qué hubiera pasado si después de analizar se cerraba la causa y se sacaban los datos genéticos? De Martín, del banco, un nieto menos. Mucho se habla desde la ignorancia y desde las ganas de ensuciar la lucha de nuestras queridas abuelas. El informe del Grupo Clarín se olvidó, por ejemplo, de esto. Es el caso de los hijos de Ernestina Herrera de Noble, de la dueña de Clarín. Un caso que lleva muchos años, que está plagado de irregularidades y que hace suponer por todo el alrededor que en efecto los chicos que crió durante toda su vida Ernestina Herrera de Noble no son chicos adoptados de manera legítima. Me remonto a muchos años atrás. Dijimos, hay denuncias ciertas en Abuelas de que estos chicos que tienen la señora Herrera de Noble pueden ser hijos de desaparecidos. Fuimos a Clarín, nos recibió Magnieto. Él nos dice que él sabía los nombres de las madres que abandonaron a estos chicos. Yo se los voy a decir si ustedes me dicen quiénes denunciaron a la señora. O sea, nosotros de buchonas, claro, prácticamente. De ninguna manera. Es todo irregular. Todo. Nos visita el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao. Argentina respaldó a Brasil. El espionaje de Estados Unidos y el cambio de época. Recientemente ha sido revelada información sobre las actividades llevadas a cabo por una red global de espionaje electrónico, y esto ha generado ira y repudio de distintos sectores de la opinión pública mundial. El involucrarse en este tipo de asuntos, en las vidas y asuntos de otros países, es una violación de la ley internacional y es una afrenta a los principios que de otra manera debe gobernar la relación entre países, especialmente entre naciones amigas. Señor presidente, Brasil sabe cómo defenderse. Nosotros repudiamos, no protegemos a organizaciones terroristas. Somos una democracia rodeada por democracias pacíficas que respetan el derecho internacional. Lo que tenemos ante nosotros, señor presidente, es un caso serio de violación de derechos humanos y de libertades civiles. Un caso de invasión de privacidad. Me parece que la actitud de la presidenta, yo lo he dicho públicamente, es de dignidad, ¿no? De dignidad y respeto a la soberanía de su propio país. Se vienen los debates. ¿Quién quiere debatir y quién no? 678 se vuelve a proponer como opción. Espero que tengamos un debate público, los distintos candidatos. ¿Va a haber debate en la provincia o no? Nosotros hemos vuelto a decir, como lo dijimos todas las veces anteriores, que estamos dispuestos. Insaurralde también manifestó ya su voluntad de participar de un debate. ¿Vas a debatir con Insaurralde en algún momento, Sergio? A ver, hace algunos días que está dando vuelta
la idea de que si va a haber o no va a haber, todavía nosotros no tenemos confirmación de ninguna producción, lugares, pero lo harías, vos no. Y a mí lo otro que me parece importante es que se dé de todos lados, ¿no? Que, digamos, en Entre Ríos, en Formosa, en Tierra del Fuego, en distintos lugares, también aquellos que van con ventaja en el debate, y no solamente que el debate se dé en los lugares donde por ahí hay, digamos, desventaja o ventaja de un candidato que no es el oficial. ¿Vos querés un debate con él? Porque yo recién se lo pregunté a Massa, dijo que sí, que estaba de acuerdo, pero que había que dar las condiciones, que llegue a todo. Las condiciones que él puso es que no debatamos, que cada uno haga un spot de ideas, nada más. 1955-2013, la misma historia. Millares de personas asisten en la residencia presidencial a la muestra de la impresionante colección de riquezas atesoradas por el mandatario depuesto. El asombro de la multitud se exalta por pertenecer estas riquezas a quien basó su política en el mito de la humildad y la pobreza. Ya en los jardines se muestran ante nuestros ojos lujosísimos automóviles y toda clase de modelos de motocicletas y motonetas. En el interior de la residencia nos enfrentamos a un espectacular conjunto de vestidos, sombreros, zapatos y pieles que no sabemos si habrá logrado reunir ninguna reina de ningún país del mundo. El renglón de los objetos de arte no es menos sensacional. Marfiles que valen una fortuna reunidos en cantidad tal como para formar un museo. Y aquí están las joyas, tasadas en más de 60 millones de pesos. El espíritu popular, frente a estas fabulosas riquezas, no puede menos que quedar entristecido, porque no pertenecen al tesoro del fabuloso rey Creso, sino desdichadamente a un político argentino que quiso convencernos de su pobreza y de las muy humildes ambiciones de su vida. Tomas en los colegios. Detrás del show, una discusión de fondo. No estamos diciendo hágase lo que nosotros decimos, estamos diciéndose ábrase el diálogo. Nosotros estamos dispuestos a volver a clases porque no es lindo dormir mal, no es lindo no poder comer a la noche. No te victimices por dormir en la escuela. Queremos volver a clases. No me victimizo porque estoy orgulloso de lo que hago. Pero queremos volver a clases. Para volver a clases queremos que se abra el diálogo. En la nota de Infobae de hoy, el victimizado sos vos. Resulta que en el diario lo que sale es el padre que supuestamente estaba en contra y no hay ninguna voz de los otros 119 padres que estuvieron ayer reunidos en el colegio. La mayoría de los padres dijeron que no apoyaban, no estaban de acuerdo con la toma, pero la toma era un hecho y había que ver, en todo caso, cómo se acompañaba a los chicos para abrir instancias de diálogo. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive de barrio, buen tropero en la partida, miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Otro día de multiplicadoras. Notice. 1. Charlie dio cátedra en el Colón. A la mañana me acuesto con el día, pero a la noche me acuesto con tu voz. Hay alguien que me quiere ver. Estoy guiando con alma que no puedo entender. 2. Por primera vez en décadas, 4 pelis argentinas son las más vistas. Un día histórico, porque las 4 películas argentinas fueron las películas más vistas, las que están entre las 10 más importantes. Séptimo, Metegol, Corazón de León y Guacolda, precisamente, se quedaron con los primeros puestos de la taquilla. 3. La lucha contra la que lucha la nata. Vos sabés que a Trimarco le compró una casa a Alperovich. Me acordé ahora justo. El Ministerio de Seguridad de la Nación ayer se logró rescatar de 5 prostíbulos a 24 mujeres víctimas del delito de trata de personas con fines sexuales. Además se detuvo a 6 personas y se desbarató una banda que regenteaba prostíbulos. Mujeres va ayudando ya a la fundación o va salvando en sí de las redes de trata. Y ya llevamos en todo el país más de 1.200 mujeres. 4. Capitulazo de 678 afiches. Belgrano, Bolívar, Cristina. No hay dudas. Sin calzas, no hay revolución. A mí me emocionan ciertas voces. Todavía creo en mirar a los
Pizza 678. Para los parecidos de TBR, ¿no va con Aguirre, aquel volante que brillara en River? Además vamos a hablar del dólar 678, porque ya hay un dólar para cada uno de estos números. Atención con esto. La verdad es buen veneno para estripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía hay adiós. Gracias por la vida. Ayuda. Multiplicar. Es la tarea, es la tarea, es la Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Bueno, estamos empezando, estamos en vivo, no estamos en la ONU, tampoco quisiera yo estar en la ONU. ¿Cómo le Señoras, va? muy buenas noches, Buenas amigos. noches. ¿Cómo va? Lo tenemos hoy de invitado al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, el señor Lino Barañao. Muchas gracias por estar acá, Barañao. Bueno, estábamos aquí mirando, viendo y escuchando lo que decía la presidenta en la ONU. ¿Qué le ha parecido? Bueno, a mí no deja de asombrarme la capacidad de explicitar tan claramente verdades sobreentendidas, ¿no? Estos discursos suelen ser un compendio de formalismo, están, como ella misma decía, estaban todos a favor de la paz, de prosperidad, pero nadie pone en evidencia con esta crudeza, en muchos casos, las causas de la ausencia de paz o de prosperidad de muchos países. Me parece que estos temas de diferenciar aceptación y tolerancia, que en un mundo donde el fundamentalismo crece en forma preocupante, es importante, y también esta cierta similitud que hay entre los experimentos científicos que en algún lugar dieron lugar a armas químicas, cuyas consecuencias ahora vemos, y que son condenados unánimemente. Pero las ciencias económicas también hacen experimentos y no hay condena ética. Claro. Y a veces han causado tantas más muertes que las armas convencionales. Y me parece que poner de alguna forma al mismo nivel ambas atrocidades y convocar a la condena pública me parece que es algo que inédito en el marco de las Naciones Unidas. Así es. ¿Sandra? Sí, bueno, también el hecho de que hable de la ONU, de los buitres de la deuda, los halcones de la guerra, básicamente los lobbies. Creo que hablar en ese marco de los lobbies es volver a hablar, como ya lo hizo tantas veces, de la doble vara que existe en Naciones Unidas, tanto como aquí en la política local. Me parece que es una misma persona la que gobierna la Argentina y la que está ahí. Moca. Sí, a mí lo que más me llama la atención es la capacidad de Cristina para ubicarse no en los márgenes, no en el reclamo desde un margen, sino desde el punto de vista de la gobernanza global. Y el hecho de trabajar con la propia lógica de los organismos internacionales, no con una lógica que cuestione, que desafíe la legalidad, sino una lógica que defiende esa legalidad. Es decir, un país cumplidor serial y víctima serial se pone del lado de la legalidad y no de la ilegalidad. A mí me parece que hay una potencia en ese discurso que no tenemos del todo calibrada y que sobre todo en el país los sectores que realizan una oposición encarnizada no tienen una idea, están muy retrasados respecto de la mirada del mundo con relación a la presidenta. Bueno, pues espera que no tenemos más tiempo, vamos a empezar el programa, vamos con nuestros informes. Hoy vamos a hablar de, la repatriación del científico Mil, entre otras cosas, lo de Patch Adams y el sistema de salud. Vamos a tener también esta idea de que vamos a estar invitando a debatir aquí en nuestro programa. Y ahora vamos con el primer informe que tiene que ver con la desesperación de algunos empresarios que se hicieron poderosos cuando al país se ensangrentaba. Y ahora cuando les hablan de apropiación de hijos, tratan de cubrirse de alguna manera. Lo vemos. Hijos apropiados durante la dictadura. La desesperación de Clarín por cubrirse no lo deja bien parado. A través de un sinfín de falsedades y por ende del especialista en ese rubro,
Clarín evidenció un alto grado de desesperación que muestra a su dueña Ernestina Herrera de Noble, mucho más cerca de la culpabilidad que de la inocencia. ¿Qué fue lo que pasó del 2009 en adelante? Se quiso, ahora hay una cautelar que lo impide, mudar el banco del Hospital Durán, o sea, del área municipal, al área nacional, para que dependiera directamente del Ejecutivo. En el medio de todo esto estuvo el caso de los chicos Herrera Noble, que se demostró absolutamente que no son hijos de desaparecidos. Se demostró con 99% que era mentira. Seguir estirando algo que ya está dicho. O sea, ahí hay una cosa que se terminó. Por ejemplo, en el caso Noble Herrera, se determinó con un 99% de exactitud que ni Felipe ni Marcela Noble Herrera son hijos de desaparecidos. En el caso de los Noble Herrera ya dio que no son hijos de desaparecidos, ya está, lo chequearon contra todas las bases de datos del equipo del Banco Nacional de Datos Genéticos. Ya nadie discute si son o no son, porque no son. Vamos a charlar con el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Lino Barañao. Nos dieron con las familias que actualmente están en el banco, digamos. Hay punto que aclarar que es un principio en ciencia que dice que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Así lo que no hay es ningún parentesco con las familias que han aportado hasta el momento sus muestras al banco. Tweets de Horacio Pietragala, nieto restituido y diputado nacional. Está bueno recordar siempre el caso de Martín Amarilla. Vino a Abuelas, se analizó en el banco genético de datos, sus resultados no dieron compatibilidad con ninguna familia. Meses después, a través de una declaración que realiza en juicio de lesa humanidad, se sabe por primera vez que la familia Amarilla Molfino tenía un nieto secuestrado. Ingresa esos datos al banco, se analizan con todos los jóvenes que se analizaron, y eureka. Martín Amarilla recupera su identidad. ¿Qué hubiera pasado si después de analizar se cerraba la causa y se sacaban los datos genéticos? De Martín, del banco, un nieto menos. Mucho se habla desde la ignorancia y desde las ganas de ensuciar la lucha de nuestras queridas abuelas. Ahora, la causa todavía está abierta. Entonces uno se pregunta, ¿por qué la causa está abierta? Porque el gobierno tiene una última carta que quería usar, no lo sé si la usará o no, antes de octubre. ¿Cuál era? Juntar el archivo del equipo de antropología forense con el archivo del banco de datos genéticos. Lo que pasa cuando vos mezclás los miles de casos de uno con los casos del otro, lo más probable es que dé una cantidad increíble de falsos positivos, lo que se llama falsos positivos. O sea, toda esta idea de que el cruzamiento con las bases de datos del equipo de antropología forense se va a hacer en forma sistemática y esto va a dar lugar a falsos positivos, también es un total absurdo, digamos. Esto se hace con las normas que tiene tanto el EAF, el equipo de antropología forense, como el banco. Jamás se da un resultado preliminar, siempre se condiciona con las restricciones de temporalidad, de proximidad física y demás, para poder establecer si tiene sentido hacer la comparación genética. O sea que primero se establecen estas condiciones de restricción y después se hace la verificación, por lo tanto no hay ninguna posibilidad de adelantar ningún resultado, nunca se ha hecho. Me parece una tercera objeción. ¿Quién y cómo va a custodiar la mudanza de las muestras? ¿Lo hará el mismo gobierno? El traslado se hace de acuerdo a normas internacionales, con participación en calidad de veedores de todos aquellos que tengan alguna injerencia en el banco. O sea que no hay ningún riesgo ni de pérdida de muestras, ni de adulteración, ni de manipulación futura del funcionamiento del banco. En todo el programa especial dedicado a cubrir a la dueña del grupo cómplice y coautor del golpe del 76, no hubo una sola referencia a los numerosos indicios y pruebas que generan dudas. Comenzando por la extorsión de Mañeto a Estela, de la que la nata mucho sabe. Me remonto a muchos años atrás. Dijimos, hay denuncias ciertas en Abuelas de que estos chicos que tienen la señora Herrera de Noble pueden ser hijos de desaparecidos. Fuimos a Clarín, nos recibió Mañeto. Él nos dice que él sabía los nombres de las madres que abandonaron a estos chicos. Yo se los voy a decir si ustedes me dicen quiénes denunciaron a la señora. O sea, nosotros de buchonas, claro, prácticamente. De ninguna manera. Es todo irregular. Todo. El caso de los hijos de Ernestina Herrera de Noble, de la dueña de Clarín. Un caso que lleva muchos años, que está plagado de irregularidades y que hace suponer por todo el alrededor que en efecto los chicos que crió
durante toda su vida, Ernestina Herrera de Noble, no son chicos adoptados de manera legítima. ¿Cómo llega Ernestina Herrera a la posesión de la primera de las dos criaturas? Se presenta en el juzgado número 1 de menores de San Isidro y dice, mire lo que me encontré. Ella abre la puerta, no ve a nadie y encuentra una niña en una cajita. Pero 3 meses después aparece una mujer que dice, encontré un niño. Todos saben que en San Isidro los niños se encuentran hace montones, ¿no? A la hora de llevar el niño, aparece doña Ernestina, que pasaba por allí, vio luz y entró, y dice, vengo a pedirle la guarda y la tenencia del otro niño. La causa es escandalosa. Según la historia oficial, ahí se entera de que hacía muy pocos días una persona que se llamaba Carmen Luisa Delta había dejado a su hijo en adopción porque no lo podía criar. El hijo era, o es, Felipe Noble Herrera. A ver, para ver si te entendí. ¿Un día X de qué año? Del año 76. Ella va al juzgado de San Isidro, juzgado de familia. El 13 de mayo va. Con una beba que dice que le dejaron en una caja. Exactamente, y tiene 2 testigos. Entonces, le dice, ok, va con 2 testigos. Le dice a la jueza, mire, me dejaron esta beba en la caja, quiero adoptarla. La jueza le dice, bueno, firme acá. Y en el medio de esto aparece otro bebé. Aparece otro bebé. Qué casualidad, hacía muy poco tiempo habían dejado a un chico, Carmen Luisa Delta, era la persona que no había podido criar a ese otro chico. Esto declara Ernestina. Exactamente, eso es lo que declara. Después, cuando el tiempo pasa, se busca el DNI de Carmen Luisa Delta y coincidía con el DNI de un hombre. Uno de los datos que, cuando se empieza a indagar, o sea que, o la madre eran del falsos. bebé era travesti o no existía. Exactamente. Diario Clarín de enero del 2003. Una causa polémica. Carta abierta de la directora de Clarín. Muchas veces he hablado con mis hijos sobre la posibilidad de que ellos y sus padres hayan sido víctimas de la represión ilegal. Dice esto, Ernestina Herrera de Noble en el 2003. Mi prisión forma parte de un plan que comenzó varios meses atrás y que tiene previstas muchas acciones más. Hay un sector político que quiere ir limpiando el terreno para adueñarse de todo el poder. Su primer paso es destruir a los medios independientes y de esa manera hacer desandar todo el camino de libertad que el periodismo y la gente construyó desde el retorno de la democracia. Es decir, todavía el kirchnerismo no existía. Kirchner iba a asumir 3 meses después de que Ernestina Herrera de Noble escribe esto, con lo cual, para esta causa siempre hubiese habido, hubo y habrá embestido oficial. Volviendo al informe de Clarín, 3 particularidades. 1. La ley 26.548 que establece el traspaso del Banco Nacional de Datos Genéticos es del 2009, por lo que llama la atención el repentino interés del grupo. 2. Uno de los testimonios centrales es el de la opositora Norma Morandini, que no casualmente siempre votó a favor del grupo, en especial la de obtención de muestras de ADN. Twitter de Leonardo Gorbaz. Votos de Morandini, la vice del progresismo. Resolución 125 negativo. Estatización de las AFJP negativo. Estatización de aerolíneas negativo. Ley de medios ausente. ADN nietos negativo. Es decir, los temas de derechos humanos que son los que a mí me duelen, me llegan, es decir, hay una cantidad de temas que a mí me hubiera gustado debatirlos en la sociedad. Por ejemplo, si se debe hacer un ADN compulsivo, yo no lo sé. Y como tercera particularidad, otro de los testimonios centrales es el de Ana María Di Leonardo, y nunca se aclara su condición de perito de parte de Clarín. Es decir, se lo presenta como neutral y no lo es en absoluto. ¿Es verdad que la que era titular del Banco de Datos Genéticos ahora es perito de parte de Clarín? Sí. Esta señora realmente trabajó en el banco y cuando ya ella pasa a jubilarse, es la enemiga porque se pasa de la vereda de enfrente a cuestionar lo que ella misma hizo. Se llevó una computadora, eso está comprobado, Estela, se llevó una computadora, se llevó datos. Sí, así fue. Por último, no debemos olvidar que a pesar de haberse retractado en sede judicial, la candidata Carrió dice saber mucho de esta causa. Defendimos los derechos humanos de los hermanos Noble, que ahora nos dan la razón, que finalmente no eran hijos de desaparecidos, sino que habían sido usados como instrumento de una venganza. Bueno, está en revisión eso. Sí, pero ya se sabe que no son. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo se sabe? ¿Está y bien? porque se sabe de quién son. ¿Está bien? Porque se sabe de quién son.
La razón del 20 de diciembre de 2011 lo ratificó ante la justicia. Noble Herrera. Para Carrió es un caso de persecución. En su despacho del cuarto piso de diputados, Elisa Carrió declaró ayer ante la jueza Sandra Arroyo Salgado que lleva adelante la causa que la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, inició sobre la identidad de los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera. La diputada desmintió conocer la identidad de los padres biológicos de los hermanos. Sí, pero ya se sabe que no son. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo se sabe? Y porque se sabe de quién son. Y porque se sabe de quién son. A ver, ministro, estos temas no son para nada sencillos, ¿no? Porque en el principio uno no entiende, no sabe qué es la genética, no entiende nada, pero sí sabemos que hay un banco de datos donde están las muestras de familiares de desaparecidos. Así es. Se compara y ahí aparece lo que pasó ahora con los hijos adoptivos de Noble Herrera. Sí, lo que tiene el banco como exclusivo es una base de datos justamente de muestras biológicas y una correspondiente base informática que permite comparar a cualquier persona y establecer si hay un vínculo o no con esas familias, que presumiblemente tienen algún nieto todavía no ubicado. En el caso de los hermanos Herrera Noble, lo que ocurrió es que no dio ningún vínculo con las familias que actualmente tienen depositadas sus muestras ahí. Esto no quita que aparezca una familia o que haya algún resto óseo de los que tiene identificados el equipo de antropología forense que dé algún tipo de relación. Disculpe, ¿el equipo de antropología forense tiene otro banco de datos? Tiene otro banco de datos porque ha trabajado de forma independiente con muestras óseas y con bancos de familias que suponían tener algún desaparecido y se ha ubicado a lo largo del tiempo una relación entre esos restos óseos y que han permitido identificar, saber quiénes eran o de quiénes eran esos restos. Es un pedido histórico de las asociaciones de derechos humanos de tratar de establecer cruzamiento, pero establecer cruzamiento no implica fusionar las bases, como se ha dicho ahí, y ver si algo concuerda con algo, porque eso efectivamente no es contrario a las normas científicas. Lo que ya se ha hecho, ya se han comenzado a hacer con el actual banco y el EAF, es comparar en aquellos casos en que existe una presunción fundada de que podría haber una vinculación. Y recién ahí se hace el estudio genético. ¿Qué sería una presunción en ese caso? Suponemos que una persona se supone que puede ser hijo de alguien que desapareció o que estuvo detenido en tal lugar y se encuentra que hay una cantidad de restos que pertenecen a personas desaparecidas en ese lugar y entonces se busca en ese subgrupo. No se hace una comparación total. A ver, usando una analogía... ¿Podría haber una conjetura de que, por ejemplo, Marcela de Noble sea alguien sospeche que pueda ser familiar de algunos restos que tiene la gente de antropología forense? Claro, y en ese caso, con una orden judicial, se podría comparar con esas muestras en particular. Es decir, lo que no se puede hacer, y por eso no puede haber un falso positivo, como se supuso, es comparar directamente la base de datos y ver si alguno concuerda. Porque esto sería como tomar 6 números de un documento de identidad y tratar de ubicar a una persona con eso. Hay decenas de personas que tienen los 6 últimos números iguales. Ahora, si uno dice, quiero ubicar a la persona que tiene estos 6 números, pero además nació en tal año y fue inscrita en tal lugar, ahí hay una sola persona posible, porque uno descarta las decenas de personas, docenas que pueden haber nacido en otros años y que tengan el mismo 6 números. Por eso se hace esto de forma rigurosa y me parece importante destacar la seriedad con que ha trabajado el EAF hasta el momento y la seriedad con que lo ha hecho el Banco de Datos Genéticos, o sea que se está asumiendo una inconducta de estas instituciones que no tienen ningún fundamento en la historia reciente. Bueno, pero algún fundamento debe tener. Bueno, un fundamento para hacer la suposición sí, digamos, no tiene un fundamento real, digamos. No. Hay una justificación, uno podría suponer por qué cree usted que se infiere. La Nata hace todo un programa con esto. Y la idea es sembrar dudas sobre las instituciones en general. Creo que tiene la presunción de que podría hacerse esta operación. Lo mismo hicieron cuando se sancionó la ley, al pasar el banco a la dependencia del ministerio, que no hay que aclarar que no es una dependencia directa, es una dependencia como organismo descentralizado y autárquico como es el CONICET, sobre el cual nosotros no tenemos ninguna capacidad de ingerir sobre los investigadores, digamos, son totalmente independientes y autónomos.
En ese momento se supuso que se iban a manipular las muestras de ADN, que se iba a crear un falso positivo, la misma suposición para determinar que estos chicos eran hijos desaparecidos. En realidad lo que a mí me intriga es por qué no se resuelve esto de la forma más lógica, que si se sabe quiénes son las madres de estos chicos, se establece, se los trae, se hace un test de ADN y dice son hijos de estas personas o de familiares y no hay discusión posible. Porque de otra forma nunca se va a zanjar la situación esperando a que aparezca alguna otra familia o algún otro resto que dé algún tipo de relación. Todo esto además basado en la presunción de irregularidad de adopción que surge de todos los testimonios previos. Es decir, no es que adrede se haya buscado a estos chicos por había esa intención política, digamos, había desde siempre motivos para suponer que por algún motivo se estaba ocultando el origen. Pero bueno, lo que hay que aclarar es que esta posibilidad de dar un resultado falso es totalmente descartable. Tampoco es cierto que haya ningún riesgo de adulteración de las muestras durante la mudanza del banco, que es otra cosa que se dijo por ahí. Se muda el banco a una sede que cuenta con todas las condiciones de trabajo técnico, de seguridad para el almacenamiento de las muestras, cosa que no existe actualmente en el Hospital Durán en la forma que debería. Es un servicio de inmunología. Digamos, esto comenzó ahí porque las primeras técnicas para determinar filiación eran inmunológicas. Eran por algo que se llaman antígenos de histocompatibilidad, que es lo que nos diferencia unos de otros. Que hace que no era con ADN, no era ADN, era las mismas proteínas que hacen que uno no pueda trasplantar un órgano de uno a otro y que hay que encontrar alguna persona, un familiar que le pueda donar un riñón, por ejemplo. Esas mismas técnicas permitían saber si había un vínculo. Tenían un cierto grado de imprecisión, por eso hubo algún caso en el banco que hubo que rectificarlo posteriormente. Pero a partir de las técnicas de ADN, que se basan en secuencias que tienen repeticiones únicas en cada uno de nosotros, es posible determinar con un 99,99% de certeza, habida cuenta de los otros condicionantes que mencioné antes. O sea, no es que se entra a una computadora y aparece un número mágico que dice quién es el pariente. Digamos, hay que establecer la factibilidad de que ese chico sea hijo de desaparecidos. De esto se ocupa Abuela, se ocupa la CONADI, la cantidad de asociaciones de derechos humanos que hacen todo ese estudio previo y recién ahí se procede al estudio genético. No, estaba pensando en los datos técnicos que usted dice tan certeramente y en el análisis político, un poco lo que vos preguntabas, digamos, por qué, cuáles son los fundamentos. Y estaba pensando en la política de derechos humanos de este gobierno, en el aporte del equipo de antropología forense y en el de banco de datos. Y pensaba, y tal vez quería preguntarle si usted no cree que hay como intereses ideológicos de la derecha o de la corporación que representa la NAT en este momento, pero solo es el representante, para apropiarse de ese relato, de ese planteo de política de derechos humanos. Es probable, digamos, o no es descartable esa suposición, pero creo que hay un fin más concreto, que si estamos en un periodo preelectoral, cualquier cosa que manche alguna institución o alguno de nuestros ministerios o alguno de los valores centrales de este gobierno y trate de demostrar que hay algo falso o oscuro detrás de eso, es algo que es útil a los fines políticos, en ese sentido. Digamos, si hubieran encontrado cualquier otra cosa, les hubiera sido igualmente útil a los efectos de armar una nota. ¿Dante? Sí, yo quisiera hacer énfasis en lo que mencionaba ahí Eduardo Luis Duhalde, porque cuando la Nata también pregunta, bueno, ¿por qué sigue abierta la causa? Eso no es un capricho, no es que está abierta la causa esperando a ver si en algún momento justo llegan a estar las muestras que corresponden. No, lo que está probado en la justicia es que la adopción fue irregular. Eso está probado. Sí. Lo que pasa es que no se sabe de dónde son. Como decía el ministro recién, bueno, se podría resolver muy fácil diciendo... Claro. Como diría Carrió, se sabe quiénes son los padres, acá están. Lo sabía Carrió, pero después no lo supo. Pero lo que está probado es que ha sido irregular la adopción. Esa es la clave. Sí. Y a mí me parece que el operativo, coincido con lo que decía Barañao en el sentido que forma parte de una campaña múltiple y direccionada en términos político-electorales, pero además me parece que tiene el sello de una presión para que se cierre el caso. Claro. Porque el Grupo Clarín está apurado en encerrar a cal y canto todas las fisuras que este proceso político y este conflicto político les trajo, especialmente aquellas que obviamente son, para su propia percepción, potencialmente peligrosas. A mí me parece que la frase de Carrió, se sabe quiénes son los padres,
su desmentida judicial. El hecho de que los hijos de Ernestina Herrera de Noble no se prestaban para hacer el análisis de sangre y finalmente se prestaron unos días antes de que finalmente no apareció, y después el montaje del fraude ideológico, la idea esta que explicaba bien en el informe Barañao, de confundir evidencia de ausencia con ausencia de evidencia. Es un fraude que entra mucho en esta onda de irracionalidad en la idea de que todo lo que hace el gobierno está manchado, está contaminado, debe ser sospechado. Me parece que esto es un operativo de aprete muy visible. Sí, claro. ¿Sandra? Sí, sí, por otra parte, Elisa Carrió, que decía que se sabe, Mañeto, que le dijo lo mismo a Estela de Carlotto hace muchos años, quizá lo sepan, pero yo no vi entero el informe del domingo, pero era muy sencillo ver eso como una especie de paraguas abierto. Y por otro lado, esa operación que le quieren asignar al gobierno antes de octubre, que por otro lado antes de octubre esto sería absolutamente imposible, además hay una cautelar en el medio, pero me parece que lo está haciendo Clarín. Lo que le quería preguntar es que otra de las dudas que dejaron sembradas es que la posibilidad de que entren laboratorios privados a jugar algún papel. No, esa posibilidad tampoco existe. Es decir, lo que ocurrió es que cuando se creó el Banco de Datos Genéticos, era la única entidad que podía hacer un test de filiación, porque eran pioneros en el tema, ¿no? Entonces, y tenían la tecnología y la gente recurría a ese banco para cualquier tipo de casos, y la justicia los derivaba ahí. Con el tiempo aparecieron una cantidad de laboratorios. En este momento tenemos una decena de laboratorios dependientes del Poder Judicial, de las universidades, capaces de hacer test de filiación, ¿no? O sea, que no es un resorte exclusivo del banco, es una técnica que está estandarizada, uno compra el equipo, compra los reactivos, se entrena un tiempo y puede hacer un análisis con total certeza. De hecho, a raíz de esta otra ley del Banco de Registro de Delincuentes de Delitos Sexuales, que exige hacer una red nacional de laboratorios de genética forense y nos encarga al Ministerio certificar esos laboratorios, lo que comenzamos a hacer es darle todas las condiciones a esos laboratorios para certificar y que además de ocuparse del banco de datos de violadores, se ocupen de hacer los test de filiación, como en muchos casos se está haciendo. Lo único que hay que garantizar es que cuando la persona en el juicio solicita el derecho de litigar sin costos, se le abone al laboratorio, digamos, si es un laboratorio público, igual tiene un canon para cubrir los reactivos, esto se venía haciendo históricamente, y punto. Si existe un laboratorio que da servicio, se le pagará el mismo canon, pero no en ningún momento hay un corrimiento de toda esta problemática hacia el sector privado. Digamos, los laboratorios privados funcionan con otros casos, con otras demandas. Hay gente que no quiere ir a la justicia, quiere saber si es o no hijo de alguien y que permanezca en total secreto. Son ámbitos de acción totalmente distintos. Pero lo que quiero destacar es que el banco desde su comienzo tenía como objetivo identificar a nietos de las abuelas. Claro. Prestaba un servicio adicional. Pero se vio con el tiempo que había tantas causas de filiación que interferían con la función específica. Y las abuelas, con razón, quieren saber lo antes posible los resultados, no pueden esperar tanto tiempo. Entonces, la idea de esta ley era restringir el ámbito de acción, concentrarlo en su función específica y darle, además, mayores medios para poder funcionar, actualizar su tecnología, incluir un componente de investigación que no tenía el banco. Y por eso los legisladores decidieron que el ámbito adecuado debía ser el Ministerio. Y creo que esto que decía antes, de que ya hemos demostrado que el CONICET tiene total independencia, si uno ve las notas de investigadores del CONICET en muchos medios de circulación masiva, se da cuenta que no hay ninguna capacidad de coartar la libertad de expresión y que nadie pierde su trabajo por opinar lo que opine. Entonces me parece que ese estatus autárquico que tiene el CONICET, que tiene ahora el banco, es adecuado para mantener su rigurosidad. Por otra parte, estas determinaciones son totalmente verificables, o sea, no es la opinión única del banco. O sea, si alguien determina que esta persona es hijo de desaparecidos, puede tomar su muestra de sangre, la de la familia, e ir a donde quiera, y medirla a donde quiera. Entonces, no hay posibilidad de que sea un organismo único que determina o no determinado la existencia de un vínculo. Entonces, es una determinación muy segura. Y aparte, Barañao esto propone una imbecilidad profundísima, que es que una familia, las abuelas, van a querer encontrar nietos falsos.
Eso es lo que está diciendo la nata. Que la gente, que van a querer inventar nietos que no son, la propia familia, es una estupidez. Sí, los falsos positivos. Yo quería Los falsos positivos, si hay una cosa de loco. Si hay un segundo, quería resaltar en la estrategia defensiva de Ernestina Herrera de Noble, no solo a la ex directora de Bancos Genéticos, Di Leonardo, sino también al ex juez Gabriel Cavallo, que dejó de ser juez para ser socio de la nata en el diario Clarín, pero no solo eso, porque Gabriel Cavallo fue uno de los primeros que declaró la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, o sea, la historia de Cavallo, y además participó justamente en otros casos que tenían que ver con la búsqueda de ADN y en las posibilidades de cómo obtener ese material genético en función de los derechos humanos. La historia de Gabriel Cavallo es impresionante porque tiene todo un trazado, recorrió el mundo contando la novedad de un juez argentino que se enfrente a las leyes de la impunidad, tiró a la basura toda esa historia y se dedicó a la estrategia defensiva de Ernestina Herrera de Noble, que persigue este fin, ¿no? Que no se visibilice y no se investigue el origen ilegítimo de esas adopciones. Barañao, lo interrumpimos. Yo también me quedé pensando pero esto no sé, supongo que si usted supiera algo, la famosa computadora de Leonardo, también es una historia rarísima. Es una historia rara, digamos, lo que, digamos, se sabe suponer que de una forma estos chicos pudieron saber con antelación si daban o no un resultado positivo, digamos que tuvieron alguna información que les permitió saber por otra vía y que recién ahí, cuando se dieron cuenta que no se los iba a manipular, que no había nada raro en el banco, entregaron su muestra. Hemos entendido ese cambio de conducta tan abrupto de por qué de repente decidieron entregar la muestra, indica que, bueno, alguien les aseguró que podían ir tranquilos, que no pasaba nada. Claro. Pero sí había por lo menos según lo que yo sé, un pedido de que una vez que se comparen con todas las familias existentes, se destruya la muestra. Se destruya la muestra de estos chicos y que no pueda compararse con nada más. Ajá. Eso desconozco los detalles de la situación, pero eso indicaría que de alguna forma una manera de prevenir cualquier comparación futura. Pero repito, desconozco el estatus legal porque nosotros todavía no tenemos el listado y el inventario de todas las muestras. Digamos, algo que venimos pidiendo hace tiempo, un ordenamiento de las muestras que existen en el banco. Están mezcladas las primeras, casos de filiación común con casos de lesa humanidad. Nosotros pretendemos separarlas en el Durán, colocarlas en congeladoras o en cajas distintas, pero llevar todo a la nueva sede para que nadie suponga que se traspapeló alguna y que se quedó en la caja equivocada. O sea, no va a quedar ninguna muestra de estas en el Durán, todas van a estar en el mismo lugar, con las mismas condiciones de seguridad. Y también, esto que decía antes, se va a garantizar que la gratuidad del derecho a la identidad, o sea que incluso hay un proyecto de ley que está en gestión de asociar al Banco Actual de Datos Genéticos un laboratorio igualmente equipado con las mismas condiciones de calidad que del servicio de filiación, digamos, para que no quede claro que no estamos restringiendo nada. Y esto es un tema importante porque en esta medida cautelar que se ha interpuesto para evitar el traspaso al banco, se aduce la inconstitucionalidad de esta ley por el hecho de restringir un derecho universal. Lo que pretendemos demostrar en el informe que estamos haciendo al juez es que no se está restringiendo un derecho, digamos que el derecho se ha adquirido a partir de la proliferación de laboratorios públicos que pueden dar este servicio. ¿Quién le presentó la medida cautelar? Es el juez, ¿cómo se llama? Bueno, un juez, a ver. Marinelli. Pero la presenta... El juez Marinelli presenta este pedido con un pedido de informes de una serie de preguntas que hay que responder en 3 días, que ya se ha hecho la respuesta. Y sobre esa respuesta va a decidir o no el mantenimiento de esta medida cautelar que impediría el traspaso del banco. Lo que no queda claro es, en caso de declararse inconstitucionalidad, la constitucionalidad de la ley, en qué estado quedaría el banco. Digamos, Para Marinelli, que será un juez que está muy preocupado porque todo esto se haga muy bien. Uno supondría que sí, digamos, ha habido una presentación de asociaciones de familiares que fueron los que motivaron esta medida, un tanto extemporánea, digamos, como se dijo en el informe. La ley está desde 2009, lo que se está cuestionando es la ley. Ajá. Y el traspaso del banco estaba previsto en su momento, digamos, así que no vemos por qué justamente ahora se toma esta medida. El científico es usted, Barañao, no sé.
Bueno, pero como científico soy muy cauto en emitir opinión, digamos. En este momento prefiero ser científico y no político. Bueno, entonces yo también. Voy a ser científico, voy a cambiar de tema. Nos vamos a 6, 7, 8 y las invitaciones a debatir. Lo vemos. Se vienen los debates. ¿Quién quiere debatir y quién no? 678 se vuelve a proponer como opción. En efecto, la tanqueta está convocando a los candidatos y les iremos contando día a día las respuestas que recibimos. En relación con la provincia de Buenos Aires, no todos los futuros diputados muestran amplitud. Espero que tengamos un debate público, los distintos candidatos. ¿Va a haber debate en la provincia o no? Nosotros hemos vuelto a decir, como lo dijimos todas las veces anteriores, que estamos dispuestos. Insaurralde también manifestó ya su voluntad de participar de un debate. ¿Vas a debatir con Insaurralde en algún momento, Sergio? A ver, hace algunos días que está dando vuelta la idea de que si va a haber o no va a haber, todavía nosotros no tenemos confirmación de ninguna producción, lugares, pero lo harías, vos no. Y a mí lo otro que me parece importante es que se dé en todos lados, ¿no? Que, digamos, en Entre Ríos, en Formosa, en Tierra del Fuego, en distintos lugares, también aquellos que van con ventaja den el debate, y no solamente que el debate se dé en los lugares donde por ahí hay, digamos, desventaja o ventaja de un candidato que no es el oficial. ¿Vos querés un debate con él? Porque yo recién se lo pregunté a Massa, dijo que sí, que estaba de acuerdo, pero que había que dar las condiciones, que llegue a todo. Las condiciones que él puso es que no debatamos, que cada uno haga un spot de ideas, nada más. No, pero yo por eso, yo hablaba de un cara a cara, como es un debate. No, sí, cara significa que estamos a 1 metro de distancia cada uno, se mira a una cámara y se habla. No se puede mirar al costado y repreguntar, cambiar opinión. Esa es la propuesta del Frente Renovador. O sea, y en TN. O sea, ellos propusieron TN y un debate sin debate, o sea, sin repreguntas, sin discusión. Solamente se expone sobre temas, un spot publicitario en vivo. En vivo, no, tampoco en vivo, porque va a ser grabado. Bueno. Todo lo que no quiere la gente, va. Las chicanas de Massa para no tener que contarle a la sociedad las propuestas que sí dejó bien claras ante las corporaciones. Se explican en este acto fallido de Elisa Schuster, candidata a diputada de su espacio. El de Barrio Nuevo, Rico, Carilino y Los Duhalde. Fue muy triste en un día donde participamos por la democracia y donde pretendemos mejorar las cosas que están mal y modificar las que están bien, modificar las que están mal, perdón. Círculo Rojo fija una agenda también. Y yo creo que lo escuchamos especialmente a Sergio Massa cuando le habló al plenario de los industriales y le prometió devaluación monetaria, vuelta a un ciclo de endeudamiento público, sinceramiento con las tarifas, que quiere decir tarifazo. Lo que dijo Massa ese día, volver a endeudarse, volver a permitir que los bancos intervengan en el sistema previsional, es decir, las cosas que se modificaron positivamente en esta década, revertirlas. Y donde pretendemos mejorar las cosas que están mal y modificar las que están bien, En sintonía, el contraste entre el país virtual y el país real, más allá de errores y equivocaciones, se hace cada vez más abrumador. Y el operador de Clarín, Edu van der Kooi, se sigue esforzando por destronar a Carrió. ¿Qué hizo Massa en Loma de Zamora? Fue inaugurar una fundación. ¿Quién preside la fundación? Un señor que se llama Diego Molea. Hasta hace poco era el apoderado del Partido Justicialista de Loma de Zamora, o sea, un muchacho de Insaurralde. Bueno, ahora está con Massa. Mucha gente está ofreciéndose para la rapiña, ¿no? Mucha. Hay algunos tipos que se ponen moñito, se pintan un poco y dicen, acá estoy. ¿Sabés cuándo? Hay mucha gente con ganas cuándo pasa eso? ¿Cuándo? Cuando se huele a cadáver. ¿Sabés cuándo pasa eso? ¿Cuándo? Cuando se huele a cadáver. Son 709 los vagones de tren que se están fabricando en este momento en China y que van a llegar a principios de 2014 a nuestro país para las líneas Sarmiento y Mitre. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, estuvo recorriendo los talleres de fabricación en Beijing. Para que tengan una idea, en el mundo 1 de cada 7 tiene hambre. En Argentina 1 de cada 23 no tiene la comida garantizada. Diferencia abismal. Sí, aquí estamos, ahí nomás. ¿Sabés cuándo pasa eso? ¿Cuándo? Cuando se huele a cadáver. ¿Qué imagina usted los próximos 2 años?
No, tanto yo no imagino. El impuesto a las ganancias hasta 15.000, nadie paga. ¿Usted la ve a ella dispuesta a gobernar? Hay que gobernar. Aumento de 100% para todas las categorías del monotributo. El síndrome de Ubris es una enfermedad del poder, señora presidenta, que usted está padeciendo. ¿Cómo el salario mínimo de Argentina se compara con países de la región? Salario oficial argentino en dólares, 667 al mes. En Uruguay, 405 dólares al mes. En Venezuela, 390 dólares. En Chile, 383 dólares. En Brasil, 301 dólares. En Perú, 269 dólares. Distintas figuras, Chiche Duhalde, Eduardo Duhalde, antes creo que Elisa Carrió, hablaron de problemas psicológicos de la presidenta. Es Vox Populi, lo he escuchado al colega de ustedes muy atentamente, como profesional lo decía y bueno. La repatriación de la científica número 1000 que ha vuelto a la Argentina. El Ministerio de Seguridad de la Nación ayer se logró rescatar de 5 prostíbulos a 24 mujeres víctimas del delito de trata de personas con fines sexuales. Además se detuvo a 6 personas y se desbarató una banda que regenteaba prostíbulos. Mujeres va ayudando ya a la fundación o va salvando en sí de las redes de trata. Y ya llevamos en todo el país más de 1.200 mujeres. ¿Qué va a hacer la presidenta de acá a 2 años? Agarrémonos, ¿no es cierto? Agarrémonos. Suma ofertas a la ya anunciada vuelo directo a Nueva York, ahora se suma a Brasilia, directo sin escalas y diario desde 6. Tiene que entrar en el debate si la mujer está preparada para ejercer política per se. Un aumento del 25,2% en el salario mínimo. La presidenta está con un problema psicológico grave. La economía argentina, la CEPAL ratificó el crecimiento del 3.5%. Una transición tranquila o un caos. En todo el año las jubilaciones van a aumentar 31,78, o sea, más que cualquier inflación. Pero 2 años donde el mejor lugar para estar va a ser debajo de la cama. 2 universidades argentinas están entre las 10 mejores de América Latina. Son la UBA y la Austral. Un día histórico, porque las 4 películas argentinas fueron las películas más vistas. Las que están entre las 10 más importantes. Séptimo, Metegol, Corazón de León y Guacolda, precisamente. Se quedaron con los primeros puestos de la taquilla. ¿Sabés cuándo pasa eso? ¿Cuándo? Cuando se huele a cadáver. La industria automotriz ha crecido un 30%. Pero 2 años donde el mejor lugar para estar va a ser debajo de la cama. El Indio Solari provocó realmente un hito en la historia de nuestra música porque se trata del recital pago más grande de la historia en nuestro país. ¿Sabés cuándo pasa eso? ¿Cuándo? Cuando se huele a cadáver. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró obras hechas por cooperativas en Ezeiza. Pero 2 años donde el mejor lugar para estar va a ser debajo de la cama. ¿Está? ¿Pasaron 2 años? ¿Ya ganó Massa? ¿Ya volvimos a endeudarnos? ¿Ya puedo salir de la cama? Bueno, les cuento que la producción de este programa se ha comunicado con los candidatos provinciales, con De Narváez, con Néstor Vícer, con Insaurralde y con Massa. 3 están dispuestos a venir a debatir acá y uno todavía no sabe bien qué va a hacer. ¿Quién? ¿Cuál será? Ah, adivinen, a ver. ¿No quieren Massa. Sí, Massa todavía lo está pensando. Ministro, ¿qué le pareció? Bueno, yo creo que después de este informe no podría decir a Van der Koy que los muertos que vos matáis gozan de buena salud. La verdad, ¿no? sí. Porque, digamos, todos los indicios indican que no se huele ni siquiera agonía, muy por el contrario, digamos, hay un proceso de crecimiento y de alta vitalidad. Y la vez pasada veía, un amigo en realidad me hizo ver, yo hace tiempo que no me miraba la última tabla de la revista The Economist que muestra los números de la economía mundial de todos los países. The Economist no es precisamente una publicación K, ¿no? Más bien es una revista internacional muy ortodoxa, generalmente condena a Argentina. Y si uno ve los números globales, digamos, Argentina está muy bien, digamos, comparado con todos los países, ¿no? Ya con el grupo de la región y demás, en un periodo de estancamiento de la economía mundial, los números que la revista The Economist consigna son buenos. Entonces, hay una medida objetiva de que no hay ningún indicio
de decaimiento de la economía o de achatamiento en un contexto que es realmente difícil. Y yo creo que eso a la larga va a pesar, digamos, en la opinión pública, cuando se valora y se compara con estadios anteriores, esta diferencia es notable. Lo que sí creo que hay es un sentimiento de irreversibilidad, de que lo que se obtuvo ya se tiene de por vida, y creo que lo que hay que aclarar es que en Argentina nada se puede dar por garantizado. Digamos que hemos tenido logros muy importantes, bueno, el sistema científico es prueba de ello, hemos tenido periodos de oro a los que se dio la noche de los bastones largos, y periodos neoliberales donde se ganaba $50 por mes. Entonces, digamos, hoy que haya durante 10 años una política de crecimiento del sistema de ciencia y tecnología y que haya ministerios son condiciones totalmente reversibles. Que haya paritarias. Que haya paritarias en todo este tiempo, digamos, una cantidad de cosas que no solo son logros, no son parte del pasado, exigen seguir eligiendo para que perduren en el futuro. Entonces, creo que en la medida que se haga énfasis en eso y que la gente razone, se va a valorar adecuadamente todo lo que se ha hecho en esta década, ¿no? ¿Boca? Sí, primero una cosa muy breve. Me parece terrible la escena de Van der Kooi y Julio Blanc, tipos que se pasan toda la vida bajando línea y poniéndonos a nosotros, especialmente como el ejemplo del periodismo maldito, ¿no? Verdaderamente terrible. Sería bueno que digan algo. Sobre el punto del debate, me parece que Massa no va a debatir ni acá ni en ninguna parte, eso es lo que pienso yo, y además eso es parte también... Por ahí sí. Ojalá, porque yo estoy a favor, quiero aclarar que estoy a favor de que 678 sea el ámbito y todo, pero yo creo que no va a venir. Y creo que lo interesante, que se puede tranquilamente saber cuál es el proyecto de Massa, si uno ve la foto que se sacó con la mesa de enlace y con un par de grupos empresarios. Me parece que ahí está, en esa reunión que se hizo en Santa Fe, Massa-Reutemann, que salió Massa-Reutemann, pero no el marco en el que se hizo y los demás comensales. Y ese asado que se hizo ahí reúne lo que Héctor Huergo, el columnista rural, el director rural de Clarín, en 2009, poco después de una elección también bastante traumática, llamó el Soy Power, el poder de la soja. La república, decía él, verde y competitiva que le ganó a Matanza y Riachuelo. Eso es lo que están tejiendo Massa con un sector de la Unión Industrial y sobre todo con la sociedad rural. Me parece que esa es la foto, y los debates tampoco, realmente lo digo, aunque esté en dirección contraria de lo que está intentando la producción, a la cual respaldo totalmente, pero digo, no me parece que un debate más o un debate menos cambie la historia de nada. Esta no es una práctica en la Argentina de uno y de otro partido, de unos y de otros partidos, que nadie se sienta comprometido a debatir nada, y no creo que ese sea un tema fundamental. A mí el tema fundamental me parece poner el acento cuál es el proyecto que se viene de la mano de Massa. Muy bien, vamos a hacer un corte, no se vaya que tenemos un rato más de programa, no terminamos y media hoy, vamos unos cuantos minutos más, así que ya volvemos. Con Club Argenta, viaja por toda la Argentina. Si sos jubilado o pensionado, podés solicitar un préstamo y pagarlo hasta en 40 cuotas para hacer ese viaje que siempre quisiste. Disfruta volando con Aerolíneas Argentinas a increíbles destinos como Salta, Iguazú, Mendoza, Buenos Aires o Ushuaia. Hay un montón de paquetes turísticos con salidas desde distintos puntos del país pensados exclusivamente para vos. ¿Qué estás esperando? Ya podés acercarte a cualquier oficina de ANSES o del Correo Argentino para solicitar tu préstamo y comenzar a viajar. Recordá que si sos jubilado o pensionado, podés ser parte del Club Argenta. Para más información ingresá en www.argenta.anses.gov.ar. Club Argenta, un beneficio bien nuestro. Ay, si va